con los testimonios de los familiares. La segunda parte es una crónica de viaje por las 11 ciudades, de todo lo que vimos y sentimos en este batallar, en esta travesía. ¿Qué es lo que vimos ahí? Bueno, en primer lugar vimos, como dice el compañero Vázquez, terror. La gente está aterrorizada. La gente está viviendo en situaciones de profundo dolor, pero profundo dolor. Empezando desde el poblado de Coajomulco, que muchos, yo en lo personal lo conocía y he preguntado, muchos no lo conocen. Si uno va de aquí a la ciudad de Cuernavaca, pasa está en Tres Marías y luego pasa a Tres Marías y hay un nuevo comedero de quesadillas y eso, del lado izquierdo es Coajomulco. Ahí entra uno por una brecha y sube el cerro y ahí está el poblado. Ahí nos recibieron el día que salió la marcha, el 4 de mayo, y fue la primera una gran impresión, porque cuando llegó la marcha ahí, había mujeres, niñas, niños, jóvenes, ancianos, todos con carteles que pedían que se castigara a los asesinos de Rubén. Rubén es un muchacho, miembro de la comunidad, que estuvo en la Comisión para la Defensa de los Bosques del poblado, porque están defendiendo el bosque contra los talamontes. Un día llegaron los talamontes, fue la comisión y de manera totalmente impune asesinaron a Rubén de 3 balazos en el pecho. A la fecha, después de más de 1 año y medio o 2 años que cometió el asesinato, este asesino de nombre Porfirio Díaz Cedillo no ha sido detenido por la Procuraduría de Morelos y los familiares siguen buscando justicia igual que todo el pueblo. Ahí nos recibieron con el discurso de un señor en donde decía: les damos la bienvenida a todos ustedes, porque en este pueblo orgullosamente indígena ya estamos al igual que todo el país, hasta la madre. Y estamos hasta la madre, decían, de tanta impunidad, de tanta corrupción, de tanta injusticia. Y ahí recibimos el abrigo de este pueblo orgullosamente indígena y escuchamos las pláticas de los familiares, escuchamos los testimonios y tratamos de plasmarlos ahí. Los plasmamos y toda la caminata que hicimos, todo el apoyo que recibimos en Topilejo, cuando las mujeres del pueblo prepararon los alimentos para recibirnos, después en la caminata de Topilejo para acá, en donde el poeta Sicilia hizo una explicación de por qué fue una marcha silenciosa, una marcha, dice él, en donde nosotros es tan grande nuestro dolor que no podemos gritarlo con palabras. Y si ustedes revisan nuestra lengua española, si a nosotros se nos muere un padre, quedamos huérfanos, o la madre, o se muere la esposa o el esposo, quedamos viudos, pero si se muere un hijo, no existe una palabra para designar nuestra situación. Dicen los que saben esto que esto es debido a que el dolor de perder un hijo es tan grande que no se puede expresar. Entonces una de las formas de expresión fue el silencio. Y el poeta Sicilia ahí decía sobre la importancia de marchar en silencio hacia la ciudad universitaria y habló sobre esa gran marcha del silencio en el año de 1968 del Museo de Antropología de Zócalo. Y efectivamente la marcha que nosotros hicimos de Topilejo a Ciudad Universitaria fue muy grande, muy impresionante. La gente salía en San Pedro Mártir, nos recibió con comida, nos recibió con discursos, con aplausos, con consignas, con sus carteles, que tratamos de dejar testimonio de ellos en el libro, en las fotografías del libro. Y luego el recibimiento en Ciudad Universitaria por parte de los estudiantes, de los trabajadores y de los profesores democráticos, que se dieron a la tarea durante una semana de conseguir alimentos para las cerca de 1.500 personas que veníamos en la marcha.
fue un recibimiento muy conmovedor, en donde la Sinfónica de la Escuela Nacional de Música nos recibió con el Requiem de Mozart, y los muchachos con la comida. Fue algo exageradamente conmovedor. Y al día siguiente fue la marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México, también en una situación en que la gente en la calle nos aplaudía, nos daba de comer, ahí en la calle de Avenida Universidad y Sosa, se llama esta calle, ahí en ese Panzacola, también nos dieron de desayunar. Luego todo el eje central, cuando llegamos al eje central por Salto del Agua, las calles estaban completamente llenas de gente. Se pensaba inclusive que el Zócalo ya estaba lleno. Y el recibimiento del Zócalo, pues ahí había el plantón de los electricistas, seguramente muchos de ustedes estaban ahí. Fue un evento conmovedor en donde las madres dieron sus testimonios, en donde habló la señora Luz, madre de los muchachos, de dos de los muchachos asesinados en Villas de Salvaje, la señora que fue capaz de enfrentarse a Calderón cuando fue a Ciudad Juárez y dijo: yo no le doy mi mano y usted no es bien recibido aquí, yo no le doy mi mano, nunca se equivocar. Ahí estuvo la señora y con ella estuvieron los padres de la guardería de los niños, de la guardería ABC. Fue un evento muy conmovedor y ahí se citó a la caravana para el mes de junio, para el día 7 de junio. Y entonces hicimos también ese recorrido de la caravana. Y el primer punto de la caravana fue en el Distrito Federal. A mí me interesa mucho anotar que muchos compañeros en el Distrito Federal, compañeros, piensan que nosotros no estamos viviendo una situación de salvajismo, que no estamos sufriendo esta guerra de Calderón contra la población. Y no es cierto. En el Distrito Federal existen 70,000 policías y además confluyen todos los cárteles de la droga. Pero lo importante es que nosotros tenemos clarificar que las víctimas no son producto solamente de los cárteles de la droga. Ahí donde llega el ejército y donde llega la Policía Federal, hay estudios que demuestran que intervienen para que el cártel de Sinaloa pueda desplazar al cártel de los Zetas. Es decir, el ejército y la policía no son neutrales, están al servicio de los grandes cárteles, en particular están al servicio del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, y que el gobierno de Felipe Calderón, al igual que el gobierno de Fox, están al servicio del Chapo Guzmán en una alianza muy clara. Ustedes pueden consultar otro texto muy interesante que es el del señor de los hombres del narco, y ahí se pueden ver las alianzas que hay entre políticos y narcotraficantes y las de Anabel Hernández. Y este texto cita algunos datos de ella para ubicar qué sucede en cada población. Entonces, en la Ciudad de México a la fecha en que escribimos el libro, había 227 denuncias por violación a derechos humanos por parte del ejército en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el ejército viola los derechos de todos los ciudadanos. En la Ciudad de México también hay una guerra del ejército de Calderón contra la sociedad. Y en la Ciudad de México las bandas de sicarios también están levantando y asesinando gente. Y en la Ciudad de México a los luchadores sociales también se les asesina. Hace unas semanas fue asesinado uno de los activistas estudiantiles de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Sinoé. Y a la Ciudad de México el procurador está en íntima relación con los cuerpos policíacos de Estados Unidos. Ante el asesinato de este muchacho, declaró que era por cuestiones pasionales o por cuestiones de droga, cuando todavía no se investigaba. Se le mató de 18 balazos. Es increíble. Entonces la caravana hizo una parada en la Ciudad de México y me llamó la atención que no hubiera oradores de los familiares de los asesinados en la Ciudad de México. Después hicimos una parada en Morelia muy conmovedora, porque ahí se incorporó una señora, la señora Marilena Herrera, que tiene 5 hijos desaparecidos, 3 de ellos en una ocasión y 2 en otra, cuando iban en camino
los primeros en el año del 2009 hacia Estados Unidos a buscar trabajo y los otros en el año del 2007. En el mismo lugar, en Guerrero, son interceptados, secuestrados y desaparecidos. 5 hijos de la misma señora. Y ahí Olga Regisna invita a sumarse a la caravana y la señora participa. Y en este evento en Morelia toman la palabra los pobladores de Cherán y explican cómo han sido sitiados por los sicarios, cómo los sicarios los han amenazado de que si no los dejan cultivar ahora y si no les entregan los bosques los van a asesinar, los van a matar. Y la comunidad de Cherán tomó la decisión de resistir, de armarse también y resistir. Un ejemplo muy grande de resistencia. Y también la comunidad de Cherán denunció que el gobierno de Godoy no les hacía caso, no los recibía. Porque a mí me parece increíble que muchas personas se sientan sorprendidas porque el PRD perdió Michoacán. Pues así nos trataba Godoy, así nos trataba Leonel Godoy a la población. Y entonces, este fue el paso de la caravana, ir recogiendo, ir viendo tantos asesinatos. Es conmovedor que cuando llegamos nosotros en la carretera que va de Zacatecas a Durango, a eso de las 6 de la tarde vamos caminando y descubrimos un cerro que tiene una enorme seta pintada, territorio Z. Estas autopistas son dominadas por los sicarios y alrededor de las 6 de la tarde un grupo de personas en pleno desierto de Durango nos está esperando para decirnos todo lo que está sucediendo en su comunidad, y nos llama la atención que un grupo de mujeres permanece callada. Una compañera de la caravana les pregunta ¿por qué no hablan? Y después de tanto insistirles, les dice la compañera, ¿están secuestrando a sus hijas? Y una de las mujeres dice, no están secuestrando a las hijas, nos están secuestrando a los hijos. En las noches están viniendo hombres encapuchados con fusiles, se meten a nuestras casas, nos golpean y se llevan a nuestros hijos mayores de 14 años. Y la compañera pregunta, ¿y cuántos han secuestrado? Y una de ellas dice, ya perdimos la cuenta. Y luego en Durango nos dicen lo mismo. Nos dicen que en las colonias populares entran hombres vestidos de negro con metralletas y se llevan en las casas a los muchachos mayores de 14 años. Que no precisamente tienen que ser sicarios, también pueden ser judiciales, también pueden ser policías federales, también pueden ser el ejército, para justificar tantos millones de pesos que se le dan para el supuesto combate armado. Y en Chihuahua las cosas están igual o peores. En todo Chihuahua hay grandes problemas. Ese día que nosotros llegamos, la llegada estaba programada a las 6 de la tarde, tuvimos que llegar hasta las 12 de la madrugada porque en el camino nos fueron parando en Jiménez, en Delicias, en Camargo, para darnos sus denuncias. Y cuando llegamos a Chihuahua, la gente nos recibió con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Cuando bajamos de los caminos, la gente nos abrazaba, nos decía que muchas gracias por ir a vernos, por irnos a apoyar. Ahí fue cuando uno de los poetas Cecilia dijo, hemos llegado a Chihuahua, el punto más cercano al dolor nacional que es Ciudad Juárez. Y el profesor Víctor Quintana de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez le dijo, sí, efectivamente, Ciudad Juárez es tremendo, pero toda Chihuahua es una lágrima. En Chihuahua hay secuestros, en la ciudad de Chihuahua, en la sierra, en Gril hay masacres, en los ejidos, en las comunidades indígenas, las comunidades son desalojadas por las grandes empresas para quitarles las tierras. En todo Chihuahua hay asesinatos. Y al día siguiente fue una marcha multitudinaria enorme, donde tomaron la palabra alrededor de 20 personas, cerca de ellas 16 fueron mujeres, porque las mujeres, como dice una de las oradoras, son quienes tienen que soportar la violencia de los soldados, son las que tienen que ir a reconocer los cuerpos, son las que son violadas, son las que van a ver a los hijos o a los esposos asesinados, son las que están llevando mucha carga en esta guerra. Entonces, este libro trata de recoger estas experiencias, de plantearlas, de expresarlas, y es un libro que está hecho fundamentalmente bajo la idea de que tomen la palabra los principales actores, que son aquellas personas que han sufrido la violencia.
La última parte del libro trae una reflexión en torno a estas emociones y estos problemas, y es, en síntesis, una hipótesis de trabajo. Esta guerra que estamos sufriendo no es una guerra contra el narcotráfico. Esta es una guerra planeada en Estados Unidos, desarrollada por el Pentágono, que es ejecutada por el gobierno de Felipe Calderón, cuyo objetivo es mantener en el terror a la población mexicana. Quieren mantenernos en el terror como forma de control político, pero también para romper el tejido social de solidaridad, de amistad, de compañerismo. Y quieren levantar un tejido social basado en el egoísmo, en la indiferencia, en el olvido de nuestras raíces. En este sentido, el libro también quiere dejar memoria escrita para que todos veamos esto, todos reflexionemos sobre esto y repudiamos esta guerra que se está haciendo en contra de toda la sociedad mexicana por el simple hecho de que Estados Unidos ambiciona nuestro territorio. Ellos se llevan las ganancias y nosotros ponemos los muertos. Esa es la idea central. Muchas gracias. Bien, miren, simplemente como un recuerdo ahorita que estaba haciendo este recorrido Cuauhtémoc, hay una parte que es muy conmovedora hasta atrás. Va la caravana, creo que saliendo de Zacatecas por Guadurango, y ahí donde están las montañas, las setas, marcando el territorio, como los animales. De pronto son detenidos porque 3 personas les hacen señas. Entre ellos un niño que lleva una foto de su papá. Preguntan, pues la caravana se detiene, preguntan por Javier Sicilia, le indican que viene más atrás. Ellos corren a buscar la camioneta de donde vendría Sicilia. En eso el niño se cae y se rompe el marco donde llevaba la foto de su papá. Terrible. Llegan finalmente a ver a Sicilia y a pregunta expresa le dice la señora que acompañaba al niño: dile qué quieres decirle, hijo. Y el chavito lo único que tiene a decir es: quiero ser grande para matar a quienes mataron a mi papá. A esos niveles de descomposición se está llegando en este país. Cuauhtémoc Rivera. A mí, yo quisiera hablarles un poco sobre la experiencia de lo que fue la construcción y la producción de este libro, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de ir a la caravana, en ninguna de las dos, pero fui a la marcha, ¿no? Y pues mientras pasaba la caravana, yo soy hijo de Cuauhtémoc Rivera, el autor del libro, mi papá me estaba mandando por mail todas las crónicas, los relatos que iba haciendo sobre todos estos acontecimientos. Entonces, pues llegamos a un punto en que nos dimos cuenta de que había muchísimo material que posiblemente creíamos que era necesario expandir pues, al nivel a donde estaba llegando, ¿no? Creímos que no era simplemente necesario quedarnos en nuestra familia y que podíamos hacer un esfuerzo por compartirlo un poco más con otro tipo de personas, ¿no? Incluso que nosotros no conociéramos. Entonces, pues el libro es totalmente independiente y es hecho por nosotros, con el dinero de nuestros bolsillos y nadie más. Y pues, independientemente del reto económico o el reto laboral que esto pueda representar, yo creo que lo que más rescato yo y lo que creo que tenemos que tener bien presentes todos es que tenemos que tener conciencia de que la política no se hace a niveles macropolíticos, es decir, para hacer una actividad política o para tener una opinión y una postura política no es necesario pertenecer a un partido político o a una organización política, ¿no? Entonces, bajo la idea de que nosotros tenemos que empezar a desarrollar el ejercicio de micropolítica, surge este libro y surge estas ideas de tratar de expresarnos no por medio de los grandes medios de comunicación, sino haciendo desde nuestra trinchera, por así decirlo, un esfuerzo para poder sacar este tipo
todo, ¿no? Hablando yo un poco más sobre las cuestiones del contenido del libro, me parece importante rescatar dos retos, ¿no? Para mí representa toda esta cuestión, todo este movimiento, un reto que es el principal, yo le pondría, es como a partir de la diferencia de diálogos, de posturas políticas y filosóficas, por así decirlo, cómo podemos empezar a construir un camino por el cual ir desarrollando nuestra actividad, ¿no? Independientemente de las diferencias que tengamos nosotros con Javier Sicilia o con las personas que encabezan este movimiento, a mí me parece que lo más importante es aprender a escuchar y aprender a compartir el dolor de las personas que somos víctimas de esta guerra, ¿no? Porque no son víctimas nada más las personas que tienen un familiar muerto, que tienen un hijo muerto, un padre muerto, sino somos todos, porque todos somos parte de una comunidad y todos somos parte de este país, entonces todos tenemos que empezar a caminar por un mismo camino, ¿no? Entonces, a mí me parece importante rescatar el diálogo intercultural, porque precisamente en este movimiento es una cuestión de... O sea, este movimiento no solo es un movimiento por la paz, es un movimiento también de ustedes, de muchísimas organizaciones que están resistiendo los embates del capitalismo, no solo mexicano, sino global, ¿no? Entonces, a mí me parece que es bien importante empezar a escucharnos y empezar, en vez de ver las diferencias, claro que hay que tenerlas presentes, pero también las similitudes y cómo podemos empezar a caminar rumbo hacia un bienestar, ¿no? Hacia una paz personal y colectiva. Pues sí, es principal. Yo quiero ser breve nada más. Entonces, pues nada, invitar. Ahorita no veo jóvenes aquí, ¿no? Pero seguramente ustedes que son adultos tienen hijos, nietos. Entonces, a mí me parece importante que todos, y en especial tal vez las personas adultas, tienen la gran tarea, ¿no?, de hacer que los jóvenes nos involucremos en estas cosas, ¿no? A mí me parece que es falso esto que se dice de que los jóvenes no tenemos un interés en la política, y creo que lo tenemos, pero hay que saberlo utilizar. A mí me parece que la misión de todos es lograr que los jóvenes empecemos a ver este tipo de cosas y a construir, ¿no? A mí me parece que yo en lo personal me siento conforme con el hecho de haber participado en este libro, porque mi papá me haya dado la oportunidad, porque siento que es hacer política desde los ojos que no son los ojos de la política electoral, que no son los ojos, es un ejercicio de micropolítica, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes estén aquí, de que podamos platicar, de que tal vez algunos de ustedes puedan tener el libro y comentarlo, es un ejercicio de resistencia, y ustedes que están en resistencia, pues es un plus, digamos, para la actividad. Entonces, yo con eso me quedo y nada más. Decirles que muchas gracias y que sigamos caminando en este camino. Sí, compañeras y compañeros, sin duda una gran enseñanza que hemos tenido fundamentalmente después del decreto de extinción es que hemos aprendido a ser solidarios, a no ser indiferentes en lo que sucede en nuestro alrededor. Y precisamente por esa razón es que el sindicato en distintos momentos ha comisionado a camaradas para que sean parte del acompañamiento de determinados procesos de lucha de otros sectores que normalmente nosotros no conocemos, no vemos, no estamos al tanto de sus dolores, de sus desesperanzas, de sus angustias. Parte de estos comisionados, que de acuerdo al estatuto tienen que entregar después de haber cumplido su tarea, es el de presentar un informe. En este caso se hacía la revista Luz. Como ya no sale la revista Luz, pues despedimos a dos integrantes del sindicato que participaron en estas caravanas, que pudieran hacerlo de manera directa a ustedes. Han representado a nuestro sindicato en estas marchas y han conocido de cerca estos dolores, estas angustias. Son compañeros de la Comisión de Trabajo.